Tercera pregunta. ¿Cuál es su experiencia de compañías que reportan bajo IFRS frente a temas de revelación y cómo comparan con los requerimientos de revelación actualmente vigentes en Colombia? La pregunta es si en Colombia hay requerimientos de revelación. ¿Ustedes qué piensan? Técnicamente hablando, no hay. Porque un poco la perspectiva de las empresas colombianas, si ustedes se dan cuenta, es el foco central de los sistemas contables es, como bien anotaba Hugo, los PUCs. Pero los PUCs, ¿qué son? Son mecanismos de reporte fundamentalmente para las autoridades de supervisión y vigilancia. Eso es todo. ¿Y qué es la información que le reportan a estas empresas? Por los PUCs, ¿sí? De manera suplementaria, miren ustedes el error, de manera suplementaria, al finalizar los periodos, las empresas le mandan a los organismos de supervisión y vigilancia, porque ni siquiera estructuras de gobierno corporativo claras tenemos, le mandan a los organismos de supervisión y vigilancia los balances, o el financial reporting, digámoslo así, con unas notas, ¿de acuerdo? ¿Y qué son las notas? Las notas son los detalles de los PUCs. Sí, es decir, a máximo nivel de detalle. Entonces el balance es A2 y las notas, la nota principal es A4 y el detalle de las notas son 6 dígitos. ¿Esos son revelaciones? Eso no son revelaciones. Técnicamente el concepto de revelación, como su nombre lo dice, es que la posibilidad de que un lector de la información pueda coger el informe, lo lee, oígase bien, lo analiza, lo interpreta y dimensiona sus riesgos, de manera que él pueda tener una visión clara de la posición personal que él tiene como usuario sobre un reporte financiero. Esa premisa en Colombia no existe, porque si ustedes se dan cuenta, la revelación aquí, el mejor ejercicio de revelación que se entiende es la publicación que hacen a veces los bancos en los periódicos, ¿no? ¿Qué reportan en los periódicos? Una hoja gigantesca con códigos de PUC, ¿o no? ¿Sí o no? Es más, son tan descarados, no, ahí no me refiero, lo digo digamos indeterminado, es tan descarada la regla, para no poner nombres propios, que pone el código PUC y si la empresa no tiene movimiento pone 0. Entonces me pregunta, ¿qué es lo que quiere revelar? ¿Que usted no usó todas las cuentas de PUC? ¿O que tiene movimiento? ¿O qué es lo que quiere revelar? Y lo más chistoso es que al final sale total activos, por decir algo, 100.000 millones de pesos, cuentas de orden, responsabilidades contingentes, esa cifra con 6 ceros más a la derecha, ¿sí? Y abajo vigilado por la superintendencia financiera. Esas son revelaciones, eso no son revelaciones. O sea, mi opinión particular es que en Colombia no existen revelaciones de reportes. Los reportes financieros, si ustedes lo han visto basado bajo estándares internacionales, es un documento que tiene un set de sus estados financieros básicos, que serán los 4 o 5 primeras hojitas, ¿sí? Y 500 hojas más con las revelaciones. ¿Cuáles las que ustedes vieron a lo largo del diplomado? Esas son revelaciones. El foco central, usuarios de la información, no el organismo de supervisión y vigilancia. La temática es un análisis crítico de origen cualitativo que permita avisorar la estructura de riesgos que puedan tener las empresas. Por esa razón yo no vacilo en calificar que más allá de los impactos de reconocimiento y medición que puedan llegar a tener las empresas que implementan IFRS, los grandes impactos serán las revelaciones. Porque es tal el volumen de revelaciones que no será suficiente tener equipos de personas haciendo los reportes, porque son informaciones fundamentalmente de base transaccional, que requiere, digamos, tener un soporte lo suficientemente adecuado para generarlas. O sea, si en reconocimiento tenemos una brecha X, tendremos que decir que en medición tenemos una brecha de X a la 2 y en revelación de X a la N, porque las variaciones son profundas desde el punto de vista de lo que significa hacer un reporte de IFRS. Esa es básicamente mi reflexión frente al tema de esa pregunta. Yo anotaría un solo comentario, y es que cada una de las normas
están organizadas, pues cada una tiene su índice, su introducción, bases de conclusiones, definiciones, reconocimiento inicial, reconocimiento posterior y un capítulo especial de revelaciones. Quiere decir esto que las compañías que sean osadas y se metan en el tema de IFRS es porque ya saben el completo uso de todas las normas que les aplican, obviamente. Y las revelaciones, si uno no las hace de acuerdo con los requerimientos de la norma, entraría en desviaciones de principios contables que seguramente los auditores calificarían. Entonces, yo no me atrevo o no me quiero imaginar una discusión con un cliente discutiendo una desviación en principio contable porque no hice la narrativa de contingencias con base en el juicio profesional que tuvieron los abogados externos sobre un litigio. ¿Por qué voy a revelar esto? Eso es lo que te está diciendo la norma. Pues no lo quiero revelar. Bueno, tendrás una salvedad en los estados financieros. ¿Qué significará la salvedad en los estados financieros? Que seguramente los bancos no van a aceptar ese estado financiero. Entonces, también viene un tema como que, por eso comparto también lo que decía Hugo, en principio esto no es un tema solamente contable, esto es un tema de yo no sé si los administradores, yo estoy seguro que los administradores no tienen ni idea de esto cuando hablan de IFRS y le meten en tema financiero. Bueno, hable con el vicepresidente financiero, y el vicepresidente financiero, como es un ingeniero industrial, entonces le delega eso al contador. En Estados Unidos, por ejemplo, o en Europa, los CFOs, que son aquí llamados los oficiales del área financiera o vicepresidente financiero, deben ser contadores públicos, titulados. ¿Cuál es el porcentaje? Yo no sé si cuál es el porcentaje, pero muy bajo de los CFOs en Colombia son contadores públicos, que aprendieron contabilidad, la mala contabilidad, como bien la decía Hugo, los malos PUCs y todas las cosas, o sea, las cosas que no se deben hacer en contabilidad ellos sí la aprendieron bien porque les conviene. Entonces, hay muchas cosas que definitivamente en Colombia no están funcionando por la misma regulación y pues IFRS sí va a ser muy estricto en esto. Sí, simplemente quería agregar de experiencia, yo creo que es el romper el paradigma de parte de las compañías de mostrar abiertamente más allá de unas cifras. O sea, ahí va a haber un cambio sustancial desde el punto de vista de que las compañías estén dispuestas a complementar su información con información que muchas veces no quieren revelar. Entonces hay una reacción. Segundo, hoy en día dentro de las compañías que son públicas, que aplica para US GAAP, hay un comité de revelaciones. Los estados financieros, los prospectos de emisión tienen que ir a los comités de revelaciones, y el comité de revelaciones son personas con ciertas habilidades, conocimiento y manejo de las operaciones de la compañía, de los negocios de la compañía, que deben asegurarse que se cumplen con todos los temas de revelación para que lo que se decía de que el usuario de esa información tenga una información completa más allá de los estados financieros. Entonces digamos que el esfuerzo que hay detrás de cumplir los requerimientos de revelación es muy grande, y empezando por la disposición de las compañías, de los dueños, de la capacidad de poder colocar esa información a disposición de los usuarios. Entonces es un tema de bastante esfuerzo. Cuarto, ¿qué retos implica la adopción de IFRS para el reporte financiero en Colombia frente a los impuestos? Bueno, yo siempre he pensado que el tema y lo estaban mencionando anteriormente, yo tengo que separar, digamos, el uso de la información financiera, por un lado, y las necesidades de la información financiera. Yo creo que el tema impositivo es un tema que obedece a una necesidad particular de los gobiernos. Los gobiernos establecen las normas o reglas que deben ser seguidas para un objetivo que es tributar. Y a raíz de eso los gobiernos establecen también
dependiendo de los diferentes momentos y de los tiempos, gravámenes, incentivos, situaciones particulares. El gobierno nuestro no es la excepción, pero esto obedece a políticas macroeconómicas de gobierno, y la información para esos propósitos pues debe ajustarse a esos requerimientos. Simplemente tomar los beneficios, grabar las operaciones con base en los criterios que ha establecido el gobierno. Esos son unos criterios. Los otros criterios son los de la información general. Están los criterios de nuestro actual, que son los del decreto 2649, o los de las IFRS o cualquier otro. Digamos, los objetivos son totalmente diferentes. Entonces, también el reto grande va a ser, y muchos de los que han analizado todas las implicaciones de IFRS es, bueno, son dos criterios, pero debe haber un común denominador. Las operaciones son una, los negocios son uno. Entonces, empezar uno a ver la información, y es lo que alguien cuestionaba y decía, bueno, pero cuando yo empiezo a ver en los resultados de IFRS, como mencionaba Hugo, que mi utilidad es menor, o los resultados son menores, ¿y por qué yo tengo que tributar sobre unos resultados mayores? Pues porque las reglas son unas para unos propósitos y las reglas son otras para otros propósitos. Y está el link, el enlace, que son los temas de los impuestos diferidos. Pues digamos, el gran reto va a ser que en la medida que las compañías empiecen a tener resultados que son diferentes para los propósitos de información general, pues seguramente va a haber reacción de las autoridades impositivas frente a cómo manejar esa situación, y segundo, de las compañías, para tratar de entender por qué yo debo estar tributando de una manera y estar reportando de otra. Y ahí es donde viene el gran reto y algunos decían, no, pues es que entonces los estatutos tributarios deben moverse a línea con las... Es posible, hay un común denominador también, que es la técnica contable, y eso está incluido dentro de los estatutos tributarios, que aquí deben manejar las inversiones, la famosa deducciones especiales que estuvieron vigentes hasta el año anterior, estaban basadas en el tema de lo que era definición de activos reales productivos. ¿Y qué son activos reales productivos? Entonces, la técnica contable estaba basada en la interpretación de esto para poder tomar el beneficio tributario, y esto posiblemente no era lo más indicado o apropiado con base en la técnica de una IFRS. Entonces, digamos, ahí va a haber un gran reto también de poder asimilar que el cambio, pues, si se da, se tiene que dar independientemente de las consecuencias de esto. Los regímenes son diferentes, los objetivos son diferentes, las consecuencias son diferentes. Entonces, ahí hay un gran reto, y seguramente con lo que ya se está pensando de simplificar el estatuto tributario, dejarlo, ya es una colcha de retazos demasiado grande que ya ni se sabe para dónde va. Seguramente pues tendrá que considerar algunos aspectos de lo que ya se está viendo en cuanto a técnica contable desde el punto de vista de la normatividad. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna pregunta? Quisiera agregar algo que me parece interesante. Digamos, hay estudios internacionales que dicen que la adopción de estándares internacionales por sí misma no es nada. O sea, ustedes no se crean que es que porque se adoptó el estándar internacional entonces ya las empresas por definición empezaron a tener beneficios, y ya el tema de la transparencia de la realidad económica se volvió la primera variable del efecto de la adopción. Eso realmente no es cierto. Y no es cierto porque los estudios básicamente dicen que depende de las estructuras, por ejemplo, depende el grado de profundidad de las empresas, de los mercados de valores, el grado de democratización accionaria, en fin, hay una cantidad de variables, y algunas de esas variables se refieren a un concepto que se llama la regulación sistémica. Es, una empresa encuentra atractivo aplicar los estándares internacionales y someterse a la regulación de los impuestos porque la regulación de los impuestos privilegia la transparencia de la información. Si esas dos variables no están coordinadas una con otra,
observen ustedes que las empresas no van a tener ciertamente ningún interés particular de moverse a IFRS, si lo que yo hago es, hago transparente mi información y entonces ahora por definición la DIAN me va a clavar porque va a tener que pagar más o menos impuestos. Las reflexiones a nivel internacional es que si bien las regulaciones fiscales son diferentes a esta, tienen que tener mecanismos estimulantes orientados a eso, permitir que las empresas grandes de los mercados de valores o empresas de interés público importantes encuentren un alto valor agregado de moverse a condiciones de transparencia, ¿sí?, expuestos, digamos, a una condición de regímenes fiscales, y no solamente fiscales en el caso de Colombia, sino todo el tema del Código de Comercio, Código de Comercio, ¿qué fecha es? No recuerdo la fecha, del 71. Un Código de Comercio, pues no es por la edad de Hugo y no faltaba, ¿no? Es que se me olvidó, Hugo se sabe todas las normas de memoria, es por eso. Pero es cierto, estaríamos hablando de un marco de regulación comercial, un marco de regulación fiscal, un marco de regulación de reporte financiero que sea, digamos, en principio, lo suficientemente coherente para hacer que las empresas encuentren estímulos atractivos para moverse hacia allá. Básicamente eso quería agregar. Me la tiene dedicada. Solamente le voy a contar que toda la parte de revisoría fiscal que está en el Código de Comercio del año 71 es copiado del Código del año 36. De manera que no nos sorprendamos que las normas del mal, yo no había nacido tampoco. Dado que la Ley 1314 del 2009 plantea que Colombia adoptará las normas internacionales de información financiera para la presentación de informes contables, estableciendo la separación entre la contabilidad financiera y la contabilidad tributaria, ¿qué efectos consideran ustedes tendrá la separación que se propone? Yo creo que en parte la pregunta quedó respuesta. Ahora, solamente para, pues, por la forma como hicieron la pregunta, ¿cierto? Respetuoso. Es que Colombia, según la ley, no adoptará. Según la ley, a la convergencia. Eso dice la ley. Ahora, quien escribió la pregunta piensa igualito que yo. Porque si los estándares van por allá y los nuestros son bien malitos, pero nosotros vamos a tener que adoptar, porque si no, ¿cómo salimos? Pero la ley no dice adoptar, ¿no? Pero de todas maneras yo creo que la pregunta quedó respondida con las explicaciones. ¿Tú tenías algo, perdón? Sí, y era en relación con el tema de la convergencia. O sea, yo no sé si todos están conscientes de qué significa la palabra convergencia, porque se le ha metido hasta etimología a la definición y bueno, qué es converger, qué es adoptar, qué es armonizar, que seguramente Ricardo también lo conoce muy bien desde el punto de vista académico con todo lo que se ha hecho en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Yo creo que, o sea, al final del día lo que se va a hacer es una adopción, que es lo que debería ser, o sea, es el deber ser. Simplemente que yo creo que la ley 1314, también comparto, que la conozco desde el proyecto de ley 165, los primeros 4 artículos que muchos participamos en esos con Simón. Al final del día lo que hay detrás de esto es que hay un gran vacío, no en la normatividad contable, sino en la normatividad del Código de Comercio, porque quien define que las compañías lleven contabilidad es el Código de Comercio. Entonces se debió pensar mejor en modificar el Código de Comercio o en paralelo con la ley 1314 hacer las modificaciones correspondientes para poder mitigar todos los efectos que va a conllevar la convergencia de los estados financieros contables moribundos, principios contables colombianos a normatividad internacional. Es simplemente como para hacer ese comentario adicional.